Bienvenido a Ingeniando conmigo, el canal donde te mostramos soluciones a situaciones y problemas desde nuestra experiencia. En este video te mostraré cómo puedes fácilmente cambiarle el aceite a la transmisión sellada en Hyundai y Kia. Antes de iniciar, quisiera aclarar que no soy mecánico automotriz, solo soy un ingeniero civil apasionado por los autos. Toda la información que comparto es parte de mi experiencia, buscando soluciones de la manera más fácil y económica posible. Ahora sí, vamos al video. El vehículo que le haré el servicio es un Kia Sorento SX del 2011 y este cuenta con un motor 3.5 litros, V6, transmisión automática de 6 velocidades y tracción delantera. La transmisión de este vehículo pertenece a la familia A6MF1, que también se encuentra en otros modelos con motores V6 como la Kia Sedona, Kia Optima, Hyundai Santa Fe y Hyundai Veracruz. Para este procedimiento, utilicé las siguientes herramientas: una llave ajustable, una rachet o matraca, un dardo de 12 milímetros, una extensión larga, destornilladores, guantes, embudo y toalla. Y el líquido ATF que usé es el Valvoline Max Life Full sintético para múltiples vehículos, ya que este cuenta con el tipo de aceite SP4 recomendado por Hyundai y Kia para este modelo. Lo primero que debemos hacer es subir el vehículo sobre una rampa o soportes. Después, vamos a remover la cubierta inferior del motor, quitando todos los tornillos y los clips de plástico. Luego que quitemos el cover, ubicaremos este plug de verificación en la transmisión y enseguida vamos a removerlo utilizando la racheta de 3/8. Esto lo haremos con mucho cuidado porque la pieza es de plástico. Y ahí está el tornillo de drenado. Ahora hay que ubicar el plug de llenado e iniciaremos removiendo este colector de la toma de aire, quitando estos 3 clips de plástico. Para remover el colector, solo la jalamos hacia arriba. Ahora ubicamos el plug de llenado, que está justo debajo de la batería. Para removerlo, utilizaremos la extensión larga de la racheta. Después de aflojarlo, podemos removerlo con la mano, debido a que esta pieza también es de plástico. Lo dejamos abierto y volvemos debajo del vehículo. Para aflojar el tornillo de drenado, utilicé la llave ajustable para tener acceso a él, ya que el subchasis no permite el acceso de un cubo o dardo. Entonces, ahora solo hay que remover el tornillo para drenar el aceite. En mi caso, hice el servicio con el vehículo frío, por eso no estaba utilizando guantes, aunque siempre es recomendable utilizar guantes para evitar cualquier daño. Gracias a Dios el aceite no estaba tan negro, como tampoco el tornillo no salió tan sucio y no se ven partes metálicas en él. Esto es un buen indicador de la condición interna de la transmisión. Cuando la transmisión pare de drenar, procederemos a colocar el tornillo completamente limpio en su lugar. Y al final, apretamos un poco con la llave ajustable. Dejaremos el plug de verificación abierto debido a que este nos indicará cuando el líquido de transmisión llegue a su nivel, cuando este empiece a botar líquido por ahí. Ahora colocamos el embudo e iniciamos a ponerle aceite nuevo hasta que el plug que dejamos abierto comience a botar. Recuerda colocar el embalse debajo.
Como puedes ver, comenzó a botar. Entonces, ahora que sabemos que el líquido llegó a su nivel, podemos colocar nuevamente el plug. Recuerda que es de plástico y no debes forzarlo. También, colocamos el plug de llenado y lo apretamos con las manos. Finalmente, lo que haremos es encender el vehículo y dejarlo que se lubrique y tome algo de temperatura, para luego comenzar a hacer cambios entre marchas, durando unos segundos entre estas. Si deseas, después de haber hecho este último procedimiento, puedes verificar nuevamente el nivel de aceite en la transmisión. Solo necesitarás remover el plug de verificación y ver si bota aceite. Si bota aceite, esto indica que está a nivel, pero si no bota, tendrás que colocar más aceite. Si te gustó el video, dale a me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos que subiremos, ya que este canal no solo será en el área automotriz, sino también en el área de ingeniería, construcción, tecnología, educación y más. Que tengas un grandioso día.